Bienvenido a nuestra exploración de un caso inquietante que dejó un impacto duradero en la sociedad, el caso Ted Bundy. A través de la siguiente narrativa, profundizaremos en el abismo de la mente retorcida de este notorio asesino, explorando su modus operandi, sus víctimas desprevenidas y los tremendos desafíos que enfrentan los investigadores en sus persistentes esfuerzos por llevarlo ante la justicia. Conocido informalmente como Ted Bundy, Theodore Robert Bundy nació en 1946 en Burlington, Vermont. La naturaleza odiosa de sus acciones posteriores contrasta marcadamente con su personalidad aparentemente encantadora y culta. Bundy se presentó como un estudiante de derecho brillante y exitoso con una personalidad expresiva. Sin embargo, esta atractiva fachada enmascaró la creciente oscuridad dentro de él, una oscuridad que lo llevaría a llevar a cabo sus brutales crímenes. El modus operandi de Bundy implicaba su disfraz en roles y entornos socialmente aceptables. Utilizando su naturaleza carismática, fingía estar herido o pedía ayuda para obligar a sus víctimas a subir a su coche. Una vez que estaban dentro, Bundy los dejaba inconscientes, lo que finalmente los llevó a su horrible destino. Uno de los desafíos importantes que enfrentaban las fuerzas del orden era la ausencia de herramientas de investigación modernas. No hubo pruebas de ADN, ni Internet, ni imágenes de CCTV. Los departamentos del sheriff no compartieron información sin problemas. Las jurisdicciones estatales quedaron aisladas, las pruebas no se procesaron y desapareció documentación crucial. Añadiendo más complicaciones fue la ausencia de un boceto compuesto, lo que significa que, aunque todos conocían al delincuente, no había una imagen clara que los investigadores pudieran utilizar para tener buen ojo para los sospechosos. A medida que el reinado de terror de Bundy continuó sin cesar, sus patrones y pruebas en las escenas del crimen comenzaron a superponerse. Las huellas de neumáticos y los avistamientos de testigos reforzaron las operaciones de investigación, guiando los esfuerzos hacia perfiles sospechosos específicos. No fue hasta que el acto cruel de Bundy encadenó la tranquilidad de una ciudad universitaria en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos que, bajo una presión implacable, la información inconexa comenzó a formar un todo coherente. En una atmósfera llena de miedo, la urgencia era tangible. A primera vista, Bundy era un ciudadano honrado. Se ofreció como voluntario para una línea directa de suicidio, presentó solicitudes estelares para la Facultad de Derecho e incluso trabajó como pasante en el Partido Republicano del Estado de Washington. Sin embargo, bajo el encanto superficial acechaba un siniestro depredador que se alimentaba de los desprevenidos miembros de la sociedad. Cuando finalmente lo arrestaron, había pruebas innovadoras en forma de rastros físicos. La tecnología de la odontología forense jugó un papel fundamental, siendo las marcas de mordeduras en una de sus víctimas una pieza importante que faltaba y que cayó en su lugar. El jurado declaró a Bundy culpable de más de 30 cargos de robo, agresión sexual y asesinato. Logró escapar magistralmente de sus captores, no una sino dos veces. Cada vez, fue detenido después de unos días, solo para ser liberado si era rechazado, lo que se sumó a la tragedia de errores que marcó su resumen de la vida. Bundy guardó recuerdos de sus víctimas. Las vidas que tomó se convirtieron en trofeos, que le sirvieron de recordatorio de sus actos malvados. Estos trofeos enfermos, incluidas partes de los cuerpos de sus víctimas, fueron una característica profundamente inquietante de sus asesinatos. La desaparición de mujeres y estudiantes locales fue descartada como una serie de incidentes desconectados, hasta que el caso del noroeste del Pacífico comenzó a desmoronarse. Varios supervivientes de sus ataques comenzaron a proporcionar información, subrayando su perspicacia social y cultural, y su habilidad para utilizarla en su vil beneficio. La sentencia para el asesino en serie llegó a manos y ganancias. A medida que los detalles de sus sangrientas confesiones comenzaron a difundirse por todo el país, la sociedad comenzó a comprender la profundidad de su malevolencia. Quedaron al descubierto el modus operandi, los tartamudos en sus coartadas y las inconsistencias en sus declaraciones. En las salas del tribunal, Bundy exhibió astutamente su encanto e inteligencia, tratando de aprovechar hasta la última oportunidad para escapar de la justicia. A su vez, el tango siguió en Capitol Hill, un baile entre el sofisticado asesino en serie y la exhaustiva maquinaria legal que se esforzaba por impartir justicia. Incluso durante su estancia en prisión, Bundy intentó manipular y dominar, ya sea a través de sus incesantes demandas de utilizar la biblioteca de la prisión o sus intrincados complots de fuga, que a menudo requerían cierres. Para frustración de los funcionarios penitenciarios, su astuto juego continuó tras las rejas. Como ocurre con la mayoría de las crisis, el caso Bundy finalmente proporcionó lecciones valiosas. Su matanza impulsó el ahora esencial proceso de intercambio de información entre espacios. Toda una generación de detectives creció en velocidad, técnica y minuciosidad,
y surgió un nuevo reconocimiento del poder del reconocimiento de patrones en la investigación de delitos. Su notorio legado sigue resonando en la cultura pop, haciéndose eco en todos los documentales, películas o series sobre asesinos en serie inspirados en acontecimientos de la vida real. Sirve como un escalofriante recordatorio de cómo el mal puede asumir una forma humana y camuflarse bajo un velo de civilidad, esperando emerger y atacar en cualquier momento desprevenido. La monstruosidad de Ted Bundy provoca un escalofrío en la columna colectiva de la humanidad. El suyo es un ejemplo de libro de texto del monstruo de al lado guión, el hombre encantador y atractivo del que nunca sospecharías, capaz de una brutalidad insondable. Es una historia sombría para recordar, un eterno recordatorio de advertencia para no dejarse engañar por las apariencias. Las conversaciones sobre Bundy a menudo se centran en comprender sus motivaciones. ¿Fue su tumultuoso pasado? ¿Sus obsesiones? ¿O su complejo divino? Cualquiera sea la razón, inevitablemente lo convirtió en un asesino calculado, excepcionalmente experto en eludir la captura, un escalofriante recordatorio del mal que hacen los hombres. Si bien la narración del juicio de Ted Bundy terminó con su ejecución en la silla eléctrica en 1989, el inquietante espectro de sus tendencias sociópatas sigue vivo. La historia de Bundy, una advertencia sobre los vulnerables que caen en el barniz de la confianza, y la sociedad que lucha con sus suposiciones arraigadas sobre la naturaleza del mal. La historia de Ted Bundy sirve como una sombría lección de vida de que el mal a menudo no lleva cara, un hecho que los investigadores y la sociedad pagaron un alto precio por aprender. Sin embargo, también es un testimonio de la resiliencia y perseverancia del hombre frente a la adversidad. La exploración del caso de Ted Bundy no ofrece respuestas fáciles. Arroja luz sobre la dualidad que es la humanidad y, en particular, la capacidad de la mente humana para distorsionar la realidad y racionalizar sus acciones. Bundy, en su despiadada serie de asesinatos, emerge no solo como un asesino, sino también como un escalofriante reflejo de los fracasos de nuestra sociedad. Culturalmente, Ted Bundy se convirtió en un símbolo del hombre del saco escondido a plena vista, empujándonos a cuestionar las creencias que tenemos sobre la naturaleza del mal. La lucha de la sociedad por luchar contra esta paradoja marcó un punto de inflexión. Reivindicó la afirmación de que la realidad es una narrativa perturbadora de contrastes polares que coexisten uno al lado del otro. El reinado de terror desatado por Bundy se convirtió en un episodio sombrío en los anales de la historia del crimen. Un claro recordatorio de que las apariencias suelen ser engañosas, destacó la necesidad apremiante de integrar los métodos de investigación de la vieja escuela con la tecnología moderna, sirviendo así como un hito fundamental en la detección de delitos. Al concluir nuestro viaje hacia el caso de Ted Bundy, su saga abre una caja de Pandora. Uno que profundiza en la psique humana, desentraña las complejidades más finas de los procedimientos de investigación, convirtiéndose así en una herramienta vital en el arsenal de las fuerzas del orden. Sin embargo, la batalla contra tal malevolencia continúa, exigiendo una vigilancia eterna y una búsqueda inquebrantable de justicia.